Diferenciabilidad parte 1. Comenzamos definiendo el concepto de función diferenciable en un punto para el caso de funciones de dos variables. Diremos que una función f con dominio A incluido en R2 a valores reales es diferenciable en un punto AB interior al dominio A si y solo si existe una matriz J de tamaño 1 por 2, es decir, una matriz fila con dos columnas, y una función R, que llamamos resto o error, de forma tal que, para todos los xy pertenecientes al dominio A, f de xy puede escribirse como f de AB más la matriz J por el vector x menos A y menos B, siendo el límite con xy tendiendo a B del resto dividido a la norma de x menos A y menos B igual a 0. La matriz J se llama jacobiana de f en AB. En definitiva, el hecho de que una función f sea diferenciable en un punto AB implica que f de xy se parece a f de AB más una matriz J por el vector x menos A y menos B. La interpretación geométrica la veremos más adelante. Para el caso de funciones de d variables, la definición es por supuesto la misma. La diferencia es que en este caso la matriz J es de tamaño 1 por d, es decir, una fila y d columnas. Observemos que esta expresión, límite con x tendiendo a p, de el resto sobre la norma de x menos p igual a 0, nos está diciendo que el resto es un infinitésimo de orden mayor que la norma de x menos p, ya que el límite del resto sobre la norma de x menos p es 0. Pero no solamente sucede eso con el resto, sino que además el límite con x tendiendo a p de la función r en x menos p es 0, lo cual se demuestra fácilmente si multiplicamos y dividimos la función r por la norma de x menos p. Este primer factor tiene límite 0 por ser f diferenciable en p, y este segundo factor tiene límite 0 porque cuando x tiende a p, x menos p tiende al vector nulo, y la norma del vector nulo es 0. Por ende, el límite es 0. Diremos que una función es diferenciable en un conjunto si es diferenciable en todos los puntos de ese conjunto. Y pasaremos a analizar la relación existente entre el concepto de diferenciabilidad y continuidad y el concepto de diferenciabilidad y existencia de derivadas parciales. Si una función f con dominio A incluido en RD a valores reales es diferenciable en un punto P del interior del dominio, entonces f es continua en P. Veamos la demostración. Partimos de la definición de función diferenciable, es decir, sabemos que para todos los x que están en el conjunto A, f de x se puede escribir como f de p más la jacobiana de f en p por el vector x menos p, más r, siendo el límite de ese error sobre la norma de x menos p igual a 0. Queremos demostrar que la función f es continua en p, es decir, queremos tomar límite con x tendiendo a p de f de x y obtener f de p como resultado. Tomamos entonces límite con x tendiendo a p de f de x, que es lo mismo que tomar límite con x tendiendo a p de toda esta expresión. El vector x menos p, ¿sí?, tiende al vector nulo, por lo que toda esta parte va a tener límite 0. Por otra parte, r, el resto error, tiene límite 0. Esto significa que toda la expresión que está en el paréntesis va a tener límite f de p, por lo que el límite con x tendiendo a p de f de x da f de p como resultado. Esto significa que la función f es continua en p. Entonces, f diferenciable en p implica f continua en p, e inmediatamente obtenemos el resultado de que si f no es continua en p, entonces f no es diferenciable en p. Con respecto a la relación entre la diferenciabilidad y la existencia de derivadas parciales, se puede demostrar
que si una función f con dominio A incluido en R a la D a valores reales es diferenciable en un punto P del interior del dominio A, entonces existen todas las derivadas parciales de f en P. Y además, las derivadas parciales no son otra cosa que las componentes de esa matriz que llamamos matriz jacobiana de f en P. Por lo que, si f es diferenciable en P, existen todas las derivadas parciales de f en P, y de aquí se deduce inmediatamente el resultado de que si alguna de las derivadas parciales de f en P no existe, entonces f no es diferenciable en P. En resumen, para investigar si una función f es diferenciable en un punto, tenemos que calcular el límite con x tendiendo a P del resto sobre la norma de x menos P, que en el caso de una función de dos variables se traduce en estudiar el límite de f de xy menos f de ab menos la matriz jacobiana de f en ab, es decir, la matriz que tiene como componente las derivadas parciales de f en ab, por el vector x menos a y menos b. Eso se divide entre la norma del vector x menos p, es decir, la raíz de x menos a cuadrado más y menos b al cuadrado, y si ese resultado, el resultado de este límite es 0, se deduce que f es diferenciable en AB. En la práctica, entonces, si queremos estudiar la diferenciabilidad de una función en un punto, debemos plantear el límite que estamos viendo en la diapositiva y analizar si ese límite da 0 como resultado o no. Veamos ejemplos. Supongamos que queremos demostrar que la función f de xy igual a valor absoluto de x por y es diferenciable en el punto 0, 0. Comenzamos entonces calculando las derivadas parciales, es decir, planteamos el límite con h tendiendo a 0 de f de 0 más h, 0, menos f de 0, 0 sobre h, que en este caso nos queda el límite de 0 dividido h, que es 0. Si este límite existe y da un número, implica que existe la derivada de f respecto de x en 0, 0, y en este caso vale 0. De igual forma, se calcula la derivada parcial de f respecto de y, concluyéndose que la d sub 2, o sea, la derivada de f respecto de y en 0, 0, existe y vale 0. Una vez que calculamos las derivadas parciales, podemos, si queremos, escribir la matriz jacobiana de f en ese punto. Es la matriz de derivadas parciales, es decir, es una matriz fila con dos columnas. La primera componente es la derivada de f respecto de x en 0, 0, y la segunda componente, la derivada de f respecto de y en 0, 0. Continuemos con el ejemplo. Calculamos las derivadas parciales. Pasamos ahora entonces a plantear el límite de f de xy menos f de 0, 0 menos la de 1 de f en 0, 0 por x menos la de 2 de f en 0, 0 por y sobre, en este caso, la raíz de sería x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, es decir, la raíz de x2 más y2. F de xy es el valor absoluto de x por y. F de 0, 0 vale 0, la de 1 de f en 0, 0 también vale 0, y lo mismo sucede con la de 2 de f en 0, 0, por lo que este límite se reduce al límite con xy tendiendo a 0, 0 del valor absoluto de x por y sobre la raíz de x2 más y2, que puede separarse como una expresión acotada, valor absoluto de x sobre la raíz de x2 más y2, por una expresión con límite 0, y por ende el resultado es 0. Lo que significa que la función f es diferenciable en 0, 0. Pasemos a otro ejemplo. En este caso se nos pregunta si la función f de xy es diferenciable en el punto 0, 0. Comenzamos analizando la existencia de derivadas parciales de la función f en ese punto. Planteamos el límite entonces de f en h0 menos f en 0, 0 sobre h. Observemos que si la segunda componente es 0, si la y vale 0, queda 0 esta expresión, y por ende el límite es el límite de 0 dividido h, que es 0.
lo que significa que la derivada parcial respecto de x en 0, 0 existe y vale 0. De igual forma, la derivada parcial de f respecto de y en 0, 0 vale 0. Igual que en el ejemplo anterior, la jacobiana de f en 0, 0 es la matriz fila que tiene como componente las derivadas parciales de la función en ese punto que valen 0 en ambos casos. Si tomamos la trayectoria y igual x, la función, al acercarnos al punto con la x tendiendo a 0, nos da un medio como resultado. Es un límite que ya hemos visto en varias ocasiones. Esto significa que el resultado por una trayectoria da un medio que es diferente de lo que vale la función en 0, 0, por lo que la función no es continua en 0, 0. Y si la función no es continua en 0, 0, podemos deducir entonces que f no es diferenciable en 0, 0. En resumen, en este ejemplo existen las derivadas parciales de f en 0, 0, pero la función f no es diferenciable en 0, 0. Pasemos al siguiente ejemplo. En este caso, fxy es la raíz de x2 más y2. Calculamos o intentamos calcular las derivadas parciales en 0, 0. Es otro ejemplo que ya hemos trabajado con anterioridad, obteniéndose el límite con h tendiendo a 0 del valor absoluto de h sobre h, que es un límite que no existe. Porque si me acerco con h tendiendo a 0 por la derecha, se obtiene 1 como resultado, y si me acerco a 0 con h por la izquierda, se obtiene menos 1 como resultado. Y si los límites laterales dan diferentes, el límite no existe. Esto quiere decir que no existe la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0. Y si una de las derivadas parciales de la función en 0, 0 no existe, se puede concluir entonces que la función no es diferenciable en 0, 0. En este caso entonces, como además sabemos que la función f es continua en todo R2, en particular es continua en el punto 0, 0, se deduce que la función es continua en 0, 0, pero no es diferenciable en 0, 0.